De tu presencia, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Te pedimos, Dios, que la palabra que ha de ser expresada sea una palabra que produzca mucho fruto en nuestra vida. Que se cumpla en nosotros tu palabra escrita que dice que toda palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía, Señor, sino que es prosperada en aquello para lo cual tú la envías. Prospera tu palabra en mi corazón. Dame la sensibilidad, Señor, para recibirla y la fe para ponerla por obra. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Gracias. Puede tomar su lugar. Esta tarde tenemos una enseñanza muy importante, pero sobre todo es trascendente para nuestro desarrollo espiritual. Y la he titulado, Tú tienes el poder. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú tienes el poder. Ahora la que está del otro lado, tú tienes el poder. Ahora, si tiene la capacidad de hacerlo, la persona de delante, de atrás, dígale, tú tienes el poder. Todos nosotros tenemos el poder, la capacidad de ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida. Tenemos la capacidad de determinar el rumbo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Pero ¿sabe una cosa? Hoy más que nunca estamos viviendo en un periodo de la humanidad donde el recurso necesario para alcanzar nuestros sueños y nuestras metas es precisamente el más limitado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, por lo que estamos viviendo y perdemos el ingrediente principal para alcanzar nuestros objetivos. Y ese ingrediente principal y fundamental es la actitud. Así que hoy vamos a hablar acerca de la importancia de tener una buena actitud. ¿Por qué es importante esto? Porque en la vida, sin duda, enfrentamos muchas situaciones que no podemos controlar. ¿Cuántos de ustedes están enfrentando situaciones que no pueden controlar? Situaciones que parece en muchas ocasiones que nos han superado y que muchas de estas veces son tan difíciles que lo que hacemos es darnos por vencidos antes de hacer el intento de alcanzar aquello que deseamos. Hay dos clases de personas, en lo general yo podría decir, aquellas que alcanzan sus sueños y aquellas que se las pasan soñando. Nosotros, ¿de qué clase de personas vamos a ser? ¿Los que alcanzamos nuestros sueños o aquellos que vivimos soñando? Necesitamos ser una generación que entienda que todas las promesas que Dios nos ha dado son alcanzables, porque Dios no nos va a prometer algo que nosotros no podamos alcanzar. El punto aquí es que aun cuando Dios nos ha dado sus promesas grandiosas, valiosas, muchos de nosotros no las estamos disfrutando por el hecho de que no tenemos la actitud correcta al momento de buscar las promesas de Dios. Muchas personas cuando enfrentan dificultades, cuando enfrentan problemas, optan por el camino más fácil y es el camino de la renuncia. Dicen, no lo voy a intentar más, ya me di cuenta que no voy a poder. Y sin darse cuenta, ellos solos están truncando su destino. Nosotros necesitamos ser una generación diferente, que tiene una forma de pensar diferente. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha llamado para realizar una labor especial en esta generación. Por este motivo es que Él desea que nosotros entendamos que Él nos ha dado el poder de apropiarnos todas y cada una de sus promesas. Pero para que esto suceda, repito, necesitamos tener la mentalidad correcta. En otras palabras, necesitamos tener los pensamientos correctos. ¿Por qué? Porque un pensamiento correcto produce, diga conmigo, produce la actitud correcta. Y la actitud correcta dirige siempre nuestros afectos hacia aquello en lo cual está puesta nuestra visión, nuestros anhelos, nuestros deseos. Entonces nosotros necesitamos tener la mentalidad correcta, porque si tenemos el pensamiento correcto, vamos a tener la actitud correcta. Y esto es algo que nosotros como hijos de Dios siempre debemos de buscar tener en cualquiera de las áreas en las que nos desempeñemos. Seamos hijos, seamos padres, seamos cónyuges, seamos yernos, nueras, como empleados, como patrones, como jefes. Nosotros necesitamos siempre tener la actitud correcta. Como congregantes, como pastor, debemos de buscar siempre tener la actitud correcta. Dile al que tienes a tu lado, tú necesitas siempre tener la actitud correcta.
Si no tenemos la actitud correcta, aunque sea por un breve instante, nos perdemos de grandes cosas. Por eso es necesario que nosotros nos empeñemos en siempre tener la actitud correcta. Hay cosas que como hijos no nos gustan, hay cosas que como padres no nos agradan, situaciones que como cónyuges nos llegan a irritar, situaciones que como empleados o patrones no soportamos. Pero aún en medio de esas situaciones difíciles, usted y yo necesitamos entender que si tenemos una buena actitud, hasta las cosas más difíciles las vamos a disfrutar. Hasta las situaciones más incómodas, adversas, vamos nosotros a sacar de ello un provecho. Nosotros debemos de entender que nuestra vida debe de ser la muestra, no solamente de lo que se debe hacer, sino de cómo se debe hacer. El cristiano ha sido colocado en un nivel de vida mucho más abundante que la que el mundo ofrece. Por este motivo, nosotros no solamente somos ejemplo de lo que se debe de hacer, sino de la forma en la cual se deben hacer las cosas. Y esto radica principalmente en nuestra actitud. ¿Con qué actitud vas a tu empresa día a día? ¿Con qué actitud pasas ese tarjetón por el checador? ¿Con qué actitud estás desempeñándote día a día en tu familia, en tu casa, con los tuyos, en el trabajo, fuera de casa? ¿Con qué actitud vives la vida? Nosotros necesitamos entender que hemos sido colocados en esta generación para ser ejemplo, no solo de lo que se debe de hacer, sino de cómo se deben hacer las cosas. Por este motivo es que usted y yo debemos de cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos dan origen a nuestras actitudes. Hoy día son muchas las personas que no están alcanzando sus sueños, que no están alcanzando sus metas, porque son personas que viven llenas de prejuicios en relación a las circunstancias o a otras personas, por el simple hecho de que tienen pensamientos incorrectos. Hace algún tiempo escuché a un pastor que visitaba el país, él originario de Corea, y una de sus enseñanzas que quedó muy plasmada en mi corazón fue cuando él declaró: pensamientos podridos producen vidas podridas. Si tenemos nosotros un pensamiento equivocado, ese pensamiento tarde que temprano se va a convertir en nuestra realidad. Todos los pensamientos que nosotros permitimos que gobiernen nuestra mente, tarde que temprano se convertirán en nuestra realidad. Por eso es tan importante que nosotros elijamos qué pensamientos vamos a permitir que gobiernen nuestra mente, porque si gobiernan nuestra mente, determinan nuestro estilo de vida. Por esta razón es que nosotros tenemos que siempre estar cuidando qué pensamientos llegan a nuestra mente, pero sobre todo cuáles se quedan en nuestra mente. Martín Lutero solía decir: no puedo evitar que una parvada de pájaros vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. No puedes evitar muchas veces las circunstancias que estás enfrentando en el trabajo, o las circunstancias que estás enfrentando con los tuyos, o quizá con los vecinos o con los amigos, circunstancias con los familiares o con el cónyuge, con los hijos. Hay cosas que no podemos determinar, ni siquiera controlar, situaciones que se salen de nuestro alcance. Pero el éxito que obtendrás al enfrentar cada una de estas circunstancias no depende de tus habilidades o capacidades, sino de tu actitud, de la actitud que tomes al momento de enfrentarlos. Por esta razón es que nosotros debemos de prestar especial atención a esos pensamientos que gobiernan nuestra mente, porque estos, reitero, tienen el poder de cambiar nuestra actitud. Y si cambia nuestra actitud, cambia también nuestro afecto hacia eso. Le pongo un ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les gusta la leche? Ok. ¿Qué pasaría si yo trajese aquí una botella de esas con figuras así que traen grabado la vaquita, y usted ve la leche ahí bien fría? Y digo: ¿quién de ustedes quiere leche? Y algunos dirían: ay, con este calor sí, yo quiero un poco. Pero cuando se acerca y le digo yo: oiga, deténgase, ¿por qué? Es que es leche para perritos. Le digo esto porque yo ahorita que estoy criando una camada de perritos, tengo que preparar su leche en polvo y no es igual que la nuestra. Ahí dice la etiqueta: especialmente diseñada y formulada para perritos. Entonces se ve diferente, huele muy diferente.
Pero cuando usted se acerca y yo le digo, ¿sabe qué? Deténgase porque es una leche para perros, ¿usted la tomaría y la bebería? No, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué sucedería? Habría un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de pensamiento en relación a eso. Si nosotros logramos que en nuestra vida estén los pensamientos adecuados, entonces produciremos la actitud adecuada. Pero si en nosotros no están los pensamientos adecuados, entonces tampoco tendremos la actitud adecuada. Y si no tenemos la actitud adecuada ante las circunstancias que enfrentamos, no vamos a poderlas superar. Porque las circunstancias, por difíciles que sean, todas son conquistables siempre que tengamos la actitud correcta. La Escritura dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y necesitamos caminar con esa identidad, con ese entendimiento de que Dios está de nuestro lado. Hace algunos meses escuché el relato de unos pastores que fueron a viajar a Corea y les sucedió algo similar a lo que yo les contaba. Ellos fueron a Corea y estando allá el primer día en el buffet, pues servían cosas raras, ¿no? Como alacrán o cara de niño o cosas de esas, ¿no? Tostaditos, dicen, ay, con Valentina. Pero no había Valentina, entonces tenía que ser así como iba. Y entonces ellos dijeron, no, gracias, no queremos comer eso. Y el segundo día decía en el buffet, hoy frijoles. Y ellos felices, frijoles, pues algo referente a nuestra tierra, ¿no? Y lo veían y se veían normales. Se sirvieron en su tazón y cuando los probaron, oh decepción, eran frijoles dulces con miel. Frijoles, imagínese que usted hizo sus frijoles de olla y después les echó 1 litro de miel. Entonces, esa era su consistencia y ese era su sabor. Y ellos dijeron, no, seguimos en ayuno y oración. Y pasó el tercer día y el cuarto día, que era el último día que iban a estar ahí, y decían en el buffet, carne. Entraron y vieron la carne tan rica que se veía, comenzaron entonces a servirse y comer. Después de 3 días de ayuno, bien valía un buen trozo de carne. Comieron y lo disfrutaron y al final llegó el anfitrión y les dijo, ¿qué les pareció el perro? Y ellos se voltearon a ver unos a otros y dijeron, está bromeando, ¿verdad? No, de verdad, hoy se sirvió en el buffet perro. Y los llevaron adentro a la cocina y en la parte de atrás donde tenían su criadero de perros para después servirlos en el menú. Si ellos hubieran sabido que eso era perro en lugar de lo que ellos pensaban que era, su actitud hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque si alteramos la estructura de nuestros pensamientos, podemos alterar nuestras actitudes. Porque hay personas que no cambian su actitud hacia el pecado, porque su pensamiento no ha sido transformado. Pablo dice a los Efesios, capítulo 4, verso 23, que es necesario que ellos sean transformados en la actitud de su mente. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados, cambiados. Y si nosotros logramos cambiar nuestra forma de pensamiento, entonces también lograremos cambiar nuestra actitud. Porque muchas veces en nuestra relación de pareja las cosas no mejoran y parece ser que hacemos lo que se nos indicó, parece ser que estamos haciendo las cosas tal como se nos dijo, el A, B, C, y parece ser que no está funcionando la relación. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio en los pensamientos. Y si no ha habido un cambio en el área de los pensamientos, no puede haber un cambio de actitud. Nosotros necesitamos tener un cambio en nuestra forma de pensar para que entonces exista un cambio en nuestra actitud. En la Biblia, en todo su contexto, encontramos que si algo va a determinar el que podamos apropiarnos o no de las promesas de Dios en nuestra vida, es nuestra actitud. De acuerdo a la actitud que nosotros tengamos, será que veamos o no cumplida la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es importante entender que nuestra actitud determina si el propósito de Dios continúa llevándose a cabo en nuestras vidas o si éste se detiene. Todos cuando venimos a Cristo Jesús, la Biblia dice que nos hacemos uno con Él en espíritu. Pero nuestro caminar con Cristo implica un proceso de cambios. Y Dios nos ha dado sus grandiosas y valiosísimas promesas para que asidos de ella nosotros podamos perseverar en el camino de la fe.
Pero cuando nosotros no tenemos la actitud correcta, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que ven nuestros sentidos, por lo que percibimos en derredor, entonces nuestros pensamientos se corrompen y sucede lo mismo con nuestra actitud. Y cuando no tenemos una actitud correcta, entonces el propósito de Dios en muchos de nosotros se detiene. No porque Dios no quiera seguir trabajando en nuestra vida, sino porque nosotros con nuestra actitud se lo estamos impidiendo. Entonces nosotros tenemos que considerar esto de una forma muy seria. Necesitamos tener la actitud correcta. Si no tenemos la actitud correcta, va a ser muy difícil que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Va a ser demasiado lento. Y recuerde lo que dice la Escritura, que la promesa tardía es tormento al corazón. De modo que cuando nosotros buscamos que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestra vida, pero por circunstancias internas de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, frenamos el mover y el trabajo del Espíritu en nuestra vida, el ver cómo pasan los días, el ver cómo pasa el tiempo y que nada en nuestra vida sucede, trae consigo frustración. Pero esto no es responsabilidad de Dios, no es algo que Dios no quiera hacer, es algo que nosotros estamos impidiendo que suceda a causa de que no hemos cuidado nuestros pensamientos. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos aquello que va a gobernar nuestra forma de pensar, porque esto determinará nuestra actitud. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel vivió por espacio de 400 años esclavo en Egipto. Pero el pueblo de Israel no llegó como esclavo a Egipto. El pueblo de Israel llegó cuando José era el segundo de Faraón. Y la Biblia nos dice que Faraón, como un favor especial para José, le dio una tierra especial para él y los suyos, 70 personas en total. Y les dio la tierra de Gosén. Pero la Biblia también nos menciona que murió ese Faraón. Y surgió otro faraón que no conocía a José. Diga conmigo, no conocía a José. No tenía relación con José. De modo que como no tenía relación con José, no podía disfrutar de aquello que el vínculo le proveía. Cuando una persona pierde relación con otra, es imposible que pueda disfrutar de aquello que ésta le puede proveer. El pueblo de Israel iba a traer bendición a Egipto, pero a causa de que este faraón ya no tenía relación con José, entonces su mentalidad comenzó a distorsionarse y él, en lugar de ver al pueblo de Israel como una bendición, lo vio como un peligro. Y él resolvió esto de la siguiente forma. Él dijo, los vamos a esclavizar porque no queremos que el día de mañana se conviertan en un problema para nosotros. Y la Escritura nos dice que ese faraón comenzó a esclavizar al pueblo de Israel. Y tal fue el nivel de esclavitud que este hombre ejerció sobre el pueblo de Israel, que la Biblia nos dice que este pueblo comenzó a clamar delante de Dios. Y Dios les escuchó y levantó para ellos un libertador, Moisés. Si usted conoce la historia, Moisés se presentó ante Faraón y le dijo, he venido en nombre del Señor, y él ordena que deje salir a su pueblo. Y Faraón se resistió, pero Dios comenzó a tratar con Egipto a través de las 10 plagas, hasta que finalmente Faraón dijo, váyanse. No los quiero más en mi tierra. Váyanse con todas sus pertenencias, con sus hijos y sus hijas, completamente, salgan de aquí. Y cuando ellos salieron camino al desierto, no pasó mucho tiempo en el que Faraón recapacitó y dijo, ¿por qué los voy a dejar ir si son mis esclavos? Entonces comenzó a querer ir tras ellos. Tú, cuando eres libre en Cristo, no te extrañe que al poco tiempo lo que en algún momento decidiste dejar te vuelve a intentar atrapar. No seamos ingenuos. Si dejamos algo en el mundo, ese algo querrá volvernos a atrapar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Así igual Faraón dijo, ¿por qué los voy a dejar ir si son míos? Entonces su corazón se endureció y comenzó a ir tras el pueblo. Y ustedes saben que el pueblo ya se había internado en el desierto y tenía por un lado el mar Rojo y por otro lado el ejército de Faraón, y Dios les abrió camino en el mar, de modo que ellos pudieron pasar este camino como quien lo cruza en seco. Faraón quiso hacer lo mismo, pero el mar se vino en contra de ellos y mató a Faraón y todo su ejército.
Ahora los israelitas ya estaban del otro lado del Mar Rojo, experimentando una transición muy fuerte en sus vidas. Ellos habían sido esclavos, habían nacido esclavos, pero ahora se encontraban en la transición de la esclavitud a la libertad. Ellos ya estaban sin grilletes en sus manos y sin grilletes en sus pies, pero ahora ellos tenían un problema. Su mente estaba ligada a Egipto. Físicamente libres, pero emocionalmente e intelectualmente esclavizados. Esta generación que salió de Egipto, Dios deseaba introducirla a la tierra donde abundan la leche y la miel. Esta generación que salió de Egipto, Dios quería que fuera la generación que conquistara la tierra prometida a sus antepasados. Pero esta generación no pudo conquistar debido a que le faltaba el ingrediente esencial para apropiarnos de las promesas de Dios. Y este era actitud. Ellos comenzaron a tener hijos en el desierto. Y estos hijos nacieron libres. Diga conmigo, nacieron libres. Ellos no sabían lo que era tener jornadas de trabajo extenuantes. Ellos no sabían lo que era recibir un varazo o un latigazo en su espalda si no cumplían con la cuota que Egipto les exigía. Siempre el trato de Egipto será cruel. Hay personas que viven anhelando y deseando lo que Egipto les ofrece, pero se olvidan de que siempre Egipto te pagará con crueldad. Y esta generación que salió de Egipto vivía con una mentalidad atrofiada, una mentalidad de esclavos. De modo que la Biblia nos dice que ellos tuvieron hijos e hijas en el desierto. Estos ya habían nacido libres, pero a causa de que esta primera generación que salió de Egipto tenía una mentalidad de esclavo, lo que le transmitió a la siguiente generación fue una mentalidad de esclavo. Sus hijos los escuchaban quejarse constantemente, sus hijos los escuchaban constantemente añorar lo que Egipto ofrecía. Y ellos decían, ay, cómo quisiéramos nuevamente disfrutar de los ajos y las cebollas que había en Egipto. Y hoy día pareciera que hay una generación que está surgiendo con una mentalidad de esclavo que desea lo que Egipto ofrece. Ay, cómo extraño mis días en el mundo cuando tenía hasta de 3 novios, pero ahora en este desierto ni un solo novio tengo. Tal vez usted hoy esté en un desierto porque ha decidido renunciar a su vida pasada en Egipto. Y quizá hoy está en un desierto, pero déjeme decirle que usted el día de mañana tiene una promesa de Dios. Una tierra donde abundan la leche y la miel. Sin importar la dureza de tu desierto, sin importar la sequedad de tu desierto, siempre la libertad en el desierto será mejor que la abundancia en esclavitud. Toda escasez en el desierto siempre será mejor si se disfruta en libertad que la abundancia que Egipto te puede ofrecer teniéndote cautivo. La Biblia dice que Cristo nos ha hecho libres y debemos de mantenernos en ese estado de libertad, buscando alcanzar y ver cumplidas en nuestra vida todas y cada una de sus promesas. Pero eso lo vamos a lograr solamente en la medida que nosotros tengamos la actitud correcta. Pero no tendremos la actitud correcta si no tenemos los pensamientos correctos. ¿Alguna vez le sucedió a usted que una persona que hoy es muy buen amigo de usted o su mejor amigo, en un principio le cayó mal? Usted se generó un concepto equivocado de esa persona. Le vio y usted dijo, no, es que tiene cara así como de amargado. No, es que tiene cara así como de enojona. No, es que parece ser que... Y usted se generó un concepto. Y al paso del tiempo, cuando conoció a esa persona, cuando pasó tiempo con esa persona, se dio cuenta que su estructura de pensamiento era equivocada. Y como su estructura de pensamiento era equivocada, entonces su actitud era equivocada. Pero ahora que usted tiene un nuevo conocimiento, es que su actitud cambia. Si ese conocimiento nuevo no se hubiera dado en su interior, usted no hubiese podido cambiar su actitud. Nosotros necesitamos entender que debemos de ser renovados en la actitud de nuestra mente, permitirle al Espíritu Santo colocar en nosotros los pensamientos que Él desea. La Biblia dice que debemos de pensar en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza.
en todo lo que es puro. En eso nosotros debemos de centrar nuestra atención. ¿Por qué? Porque la Escritura quiere que al nosotros tener los pensamientos correctos, tengamos actitudes correctas. Pero si nosotros nos dejamos llevar por aquello que perciben nuestros ojos, aquello que ven y que sentimos con todos nuestros sentidos, nosotros nos vamos a dejar llevar simplemente por las circunstancias. Y en este caso no es seguro que tengamos una buena actitud. ¿Por qué? Porque lo que vemos en muchas ocasiones determina lo que pensamos. Pero cuando nosotros estamos protegiendo el área de nuestros pensamientos, entonces lo que vemos no puede influir en nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar lo que nosotros estamos permitiendo que gobierne nuestros pensamientos. Algunos eruditos dicen que la distancia entre Egipto a Canaán era relativamente corta. Si el pueblo de Israel hubiera caminado en línea recta de Egipto hacia Canaán, ellos hubieran llegado en un mes. ¿Cuánto tiempo peregrinó Israel en el desierto? 40 años comparado con un mes. Hay cosas que podríamos alcanzar rápidamente en nuestra vida, pero que a causa de nuestra falta de actitud no las estamos conquistando, no las estamos alcanzando. ¿Por qué? Porque cuando vemos una pequeña situación que va en contra de lo que nosotros queremos o deseamos, renunciamos. Y eso no es lo que debería de caracterizarnos. Debería de caracterizarnos el hecho de que sin importar las circunstancias, nosotros vamos a perseverar hasta alcanzar aquello que deseamos. ¿Por qué? Porque en nuestra mente están los pensamientos correctos y por ende tenemos actitudes correctas. El pueblo de Israel tenía muchas desventajas, pero su más grande desventaja era el hecho de que tenían pensamientos de esclavos. Por eso ese pensamiento de esclavo les llevaba a tener actitudes de esclavos, constantemente murmurando, constantemente sintiendo que se abusaba de ellos, constantemente pensando que nada los favorecía. ¿Sabe una cosa? El que nosotros tengamos una buena actitud no depende de que nos incrementen el sueldo, no depende de que encontremos trabajo, no depende de que tengamos las cosas fáciles y a la mano, depende de los pensamientos que tengamos. Porque puede ser que usted esté enfrentando una situación realmente injusta en su matrimonio, en su empresa, en su negocio, en su familia. Esté enfrentando una situación que usted no comprende, que a usted no le agrada. Pero usted puede hacer de esto difícil algo más llevadero si usted cambia de actitud. ¿Recuerda usted cuando sus padres le enviaban a limpiar su habitación? ¿Cómo estaba esa habitación entonces cuando usted era un adolescente? ¿Recuerda? Posiblemente estaba la cama sin tender ya de hacía 15 días, las sábanas ahí todas hechas bola con la cobija, la almohada hasta pelos de gato tenía y usted ni gatos tenía, era lo peor, ¿no? Abajo del colchón ya estaba su lagartija de cuando era niño, fosilizada, imagínese. Usted tenía de dos opciones, o se la pasaba todo el día renegando, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me ponen a mí a hacer esto? ¿Deberían de contratar a alguien? ¿Deberían de pagarle a alguien? O cambiar su actitud y arreglar ese lugar en 2 horas. Muchas veces le estamos dando la vuelta a las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas de hacerlo. Decimos, ay, pero yo no quiero hacerlo ahorita, mañana, al rato, pasado, ¿no? ¿Por qué yo? Cambia tu actitud. Y créeme una cosa, por difícil que sea, será más llevadera la vida, será más fácil. Cambia tu actitud hacia eso, cambia tu pensamiento. Te toca lavar los trastes hoy. Mejor cambio mi actitud y digo, va de una vez. Si usted cambia su forma de pensar en relación al alterón de ropa que tiene en casa, créame que va a ser más fácil. Lo tiene que hacer. Lo quiere hacer sufriendo y ahí sintiéndose miserable. O lo quiere hacer hasta cantando. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo va a enfrentar las situaciones en el trabajo cuando el jefe se vuelva en contra de usted y quiera su plaza para dársela a su cuñado o a su primo y entonces quiera ponerle trabajo para el cual usted no fue contratado?
En lugar de que usted se sienta amargado y miserable porque las circunstancias están en su contra, cambie su actitud y demuestre que en cualquier circunstancia usted va a tener la actitud correcta. Y le digo una cosa, lo van a ver tan feliz que lo van a quitar de hacer eso. Nuestra actitud determina cómo enfrentamos las situaciones y cómo las resolvemos. En otras palabras, tu actitud siempre va a determinar el resultado de lo que enfrentes. Necesitamos tener la actitud correcta. Al pueblo de Israel le faltó actitud. Nosotros tenemos que cuidar nuestras actitudes. Nuestras actitudes en nuestro hogar, nuestras actitudes dentro de la iglesia. Cuando yo comencé a pastorear, todos los líderes aquí lo saben, yo les dije, a partir de ahora no existen amenazas, a partir de ahora no existen castigos, a partir de ahora todo es una prueba. No te voy a castigar, no te voy a nada, pero todo lo que hacemos es una prueba. Y hoy en día sigue siendo así. Todo lo que ellos hacen es una prueba y yo observo constantemente cuál es su actitud. ¿Cuál es su actitud al hacer las cosas? ¿Cuál es su actitud al pedirles algo que para ellos no es cómodo? Yo busco su crecimiento, yo busco su desarrollo, pero en ello también observo su madurez, también en ello observo su desempeño, en ello observo su actitud. Hay personas que vas a ver con muchos talentos, con muchas habilidades, pero que sus actitudes te dejan mucho que desear. Yo creo que en la iglesia de Jesucristo, el que la iglesia alcance sus objetivos reposa en un 20% en habilidades y talentos y un 80% en actitud. Necesitamos tener la actitud correcta y debemos de darnos cuenta que tenemos en derredor una gran nube de testigos. Hay gente en derredor a nosotros que está observando cuál es tu actitud cuando se te pide algo, cuál es tu actitud cuando se te desafía a hacer alguna cosa. Gente en tu empresa, en tu negocio, cuando te piden algo, ven tu actitud. Y si nosotros no tenemos una actitud correcta, lo que estamos haciendo en lugar de edificar es contaminar. Nosotros necesitamos tener siempre una actitud correcta. ¿Por qué? Porque debemos de dar testimonio. Y como les mencionaba, todo en esta casa es una prueba, así que créanme una cosa, aunque ustedes crean que yo no los estoy viendo, los estoy viendo. ¿Sí? Había un comercial por ahí que le decía un niño a otro, ya saca la sopa, y él dejaba de lado su sopa y le decía, está bien, y se quitaba así su cabeza y decía, soy un marciano. Yo les puedo decir, no soy marciano, pero tengo acá ojos también. Ustedes me ven aquí adelante y piensan que no los estoy observando, pero de tiempo en tiempo determino dónde está cada uno de ustedes y qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Muchas veces veo el reflejo de ustedes en los directores de alabanza y me doy cuenta que ustedes no están adorando, que ustedes no están alabando porque a ellos les cuesta más trabajo levantar la atmósfera. No tienen la actitud que necesitamos tener. Necesitamos tener la actitud adecuada, porque teniendo la actitud adecuada, actitud correcta, entonces podemos apropiarnos de lo que Dios quiere darnos. Pero si no tenemos la actitud correcta, si estamos viendo las circunstancias, ay, es que el de al lado qué feo canta, ay, es que el de atrás me grita en el oído, ay, es que últimamente no cantan las canciones que a mí me gustan. ¿Quién te dijo que era para ti? Ay, no, a mí cántenme esa que dice como un pájaro herido, esa me llega. Mejor que te canten la de como una llaga podrida. ¿Sí se acuerdan que hay una canción que dice como una llaga podrida era mi vida? Y tirado entre la basura, tú me encontraste. Pues de pepenador a príncipe, pero cámbiale al cassette. El pueblo de Israel tenía ante él la promesa y no pudieron apropiarse de ella. ¿Por qué?
Porque no tenían la actitud correcta. Tú puedes tener muchas habilidades, muchas capacidades, muchos dones y talentos, pero si no tienes la actitud, tú solo te estorbas de alcanzar aquello que Dios te quiere dar. Tal es el ejemplo, así que Jesús, déjenme decirles que Él prefería comer con recaudadores de impuestos, publicanos y prostitutas, a sentarse a la mesa con Simón. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los publicanos, eran personas que le recibían en medio de su vida pecaminosa. Sabían que ese hombre tenía una palabra de esperanza para sus corazones. Pero Simón menospreciaba a Jesús. Y Simón decía, ¿qué se me hace que ese hombre ni profeta es? Jesús visitó una vez la casa de Simón y con eso estuvo. Nunca más volvió. Pero siempre lo veían rodeado de esta clase de gentes. Si tú quieres retener la gloria de Dios en tu vida, si tú quieres que la presencia de Dios esté dirigiendo tus pasos, tú necesitas tener la actitud correcta. Porque a Dios le gusta estar donde hay una buena actitud, donde hay una actitud de expectación, donde hay una actitud de gozo, donde hay una actitud de alegría por causa de Él. No donde hay una actitud de pesar, ay, vamos a hacer otra vez nuestro culto religioso. No, Él quiere ver gozo en tu corazón, Él quiere ver alegría en tu vida. Por eso es necesario que nosotros entendamos que necesitamos tener la actitud correcta. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a ser probados con circunstancias que nos rebasan, con circunstancias que no controlamos, y lo que se va a buscar encontrar ahí es una buena actitud. ¿Cuál es tu actitud cuando no tienes dinero? ¿Cuál es tu actitud cuando te enfermas? ¿Cuál es tu actitud cuando tienes trabajo en exceso? ¿Cuál es tu actitud cuando no puedes ver a tu novia? ¿Cuál es tu actitud? Tenemos que tener buenas actitudes, no seamos como ese chico o esa chica que no veía a su novio y se golpeaba contra la pared. Dile al de al lado, no lo hagas tú. Debemos de tener una buena actitud. Y sin importar la situación que estemos enfrentando, tener una buena actitud. Hay ocasiones en las cuales me siento bien desgastado, bien cansado, con mucho trabajo, con muchas situaciones. Y créame una cosa, prefiero reírme de lo que estoy viviendo y de lo que estoy atravesando en lugar de mortificarme. Que ya siento que este lado se me pone así duro. ¡Ah! ¡Ah! Pues mejor me río. Ayer le decía a mi esposa, estaba tomándome una fotografía con el profeta Benjamín Manzano y con el apóstol Ofir. Y estábamos juntos así, yo sonriendo, y de repente este lado, ¡pum, pum, pum, pum! ¡Ay! Mejor me río. En lugar de estarme ahí preocupando y llorando y diciendo, ¡ay, pero qué será de mí mañana! No, usted tiene que tener una buena actitud, no importa las situaciones que esté enfrentando. Su actitud determinará si usted llega o no a su destino. Tal vez hoy abrimos nuestra billetera y no tiene lo que nosotros esperábamos para fin de mes. O quizá estamos atravesando situaciones complejas en nuestro matrimonio, difíciles con nuestros hijos, o en derredor estamos nosotros experimentando situaciones que nadie más puede entender con la intensidad que nosotros lo vivimos. Su actitud determinará cómo sale de esa situación. Porque todos entramos a situaciones que nos rebasan de forma muy fácil, en automático. Todos estamos en la vida experimentando circunstancias difíciles, pero no todos pueden sacarlas adelante. ¿Por qué? Porque a la gran mayoría les falta el tener una buena actitud. Al pueblo de Israel le llegó su momento en el cual Dios les dijo, es tiempo de que ustedes conquisten la tierra que juré dar a sus antepasados. Y ellos no pudieron conquistar. ¿Por qué razón? Porque les faltó actitud. Necesitamos tener la actitud correcta. La actitud correcta nos permite conquistar. La actitud correcta siempre va a determinar nuestro destino. Si tenemos una actitud incorrecta, llegaremos a un destino incorrecto.
Llegaremos a donde no planeábamos, estaremos en circunstancias que no deseábamos. Y cada vez esto se convertirá como una bola de nieve, creciendo en problemas, creciendo en dificultades, sin lograr encontrar en ello la salida. ¿Qué necesitamos nosotros hacer entonces? Cambiar de actitud. Y si te han dado algo difícil o algo que no quieres hacer o algo simplemente que no te agrada, cambia tu actitud y con ello harás de lo difícil algo más llevadero, algo más fácilmente soportable. Porque nosotros nos atormentamos encima de lo que tenemos que hacer cuando no tenemos una buena actitud. Hay personas que se quejan y se quejan de lo que viven y de lo que tienen que hacer cada día. ¿Por qué no en lugar de quejarte, lo haces simplemente? ¿Por qué no en lugar de decir es que es tanto trabajo y a ver todo lo que tengo que hacer? En lugar de pensar, hazlo. Tenemos nosotros que ser una iglesia que camina siempre con la mentalidad correcta. ¿Por qué? Porque buscamos tener siempre la actitud correcta. La actitud que tomemos ante los desafíos determinará hasta dónde llegaremos. Una guerra, así como un partido de fútbol, una cirugía a corazón abierto, necesita de que nosotros tengamos una buena actitud. ¿Por qué? Porque todos estos eventos y la vida en sí se gana o se pierde antes de comenzar a jugarla o antes de pelear. Todo comienza con nuestra actitud. Podemos tener una selección de fútbol muy brillante, ¿verdad? Con personajes de primer nivel, pero muchas veces cuando se encuentran ya en partidos decisivos ante selecciones que imponen por su trascendencia, culturalmente tendemos a hacernos chiquitos. ¿Por qué? Si son excelentes jugadores, juegan en Europa, juegan en los clubes más de mayor renombre. ¿Por qué? Pensamientos. Evalúan y dicen no podemos. Cuando en realidad siempre nuestra respuesta debería ser sí podemos. Sí lo vamos a alcanzar, sí lo vamos a lograr. Tal vez no todas las circunstancias están a mi favor. Tal vez las situaciones que estoy viviendo en este momento no son las más adecuadas, pero lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque ese es mi pensamiento. Y yo no voy a desistir hasta que este pensamiento se convierta en realidad. Entonces tal vez tenga que insistir 2, 3, 4, 5 veces, o quizá más, pero al final obtendré lo que deseo. ¿Cuál es nuestra actitud? Tomás Alva Edison, leía un poco sobre su biografía, inventaba algo nuevo cada 15 días. Imagínese usted. Fracasos todos los días. Pero, ¿qué le permitía o qué le impulsaba seguir adelante hasta alcanzar lo que se proponía? Sus pensamientos. Sí se puede. Sí se puede, desde luego que se puede. Puedo generar una bombilla que no tenga ningún problema al hacer que la corriente pase a través de. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Y nuestra actitud hoy día cuando enfrentamos las situaciones difíciles, ¿cuál es? Ay, no, tengo tantos problemas, mejor me regreso a Egipto. Mentalidad de esclavo. Usted empieza a tener problemas y ya lo que quiere es refugiarse en el licor. O lo que quiere hacer es remojar las galletas de animalitos y ahí tratar de atentar contra su integridad. En lugar de que se deprima, en lugar de que llore, en lugar de que usted esté triste, mejor dele la vuelta a la página de sus pensamientos y siga adelante. Alcance el propósito de Dios en su vida y no permita que nada le desista de hacer aquello a lo cual fue llamado. Así como Israel pasó 40 años en el desierto dando vueltas, así hoy muchas personas no logran concretar nada en su vida. Lo dejan a medias. Y hoy dicen, hoy voy a aprender japonés. Y a los 3 meses dicen, no, mejor italiano. Y al mes dicen, no, mejor náhuatl. Y a las 2 semanas dicen, no, mejor nada. Pero a los 15 días ya están diciendo, ahora me voy a meter a un club de fútbol. Y a las 2 semanas, no, mejor al gimnasio. Y al mes, no, mejor natación. Y después de 2 meses, ya lo dejé.
¿Por qué? Porque cuando enfrentan la dificultad, lo primero que buscan es la salida, renunciar. Y nosotros no debemos de ser esa clase de pueblo. Nosotros debemos de ser un pueblo que tiene pensamientos correctos, que generan actitudes correctas y que nos permiten aferrarnos a aquello que Dios nos ha mostrado. No importa qué tan difícil sea la situación que estés enfrentando, tú puedes conquistarla siempre que tengas la actitud correcta. La actitud es tan poderosa que en lo personal yo lo considero el más grande profeta de todos los tiempos. Tu actitud. ¿Por qué? Porque tu actitud te va a determinar finalmente hacia dónde te diriges. Tu actitud determina hasta dónde vas a llegar. La empresa multimillonaria Microsoft tiene este eslogan: ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Y muchos de nosotros responderíamos: aquí estoy cómodo. Realmente no estoy planeando moverme del lugar. ¿Por qué? Porque nuestra actitud no es la correcta, nuestros pensamientos no son los correctos. Siempre deberíamos entender que en Cristo todo tiene que ver con ir más alto, ir más lejos. Y nosotros, que somos de Cristo, debemos de ser el ejemplo al mundo, no solo de lo que se hace, sino de cómo se hace. Entonces llegamos por la mañana al trabajo con una buena actitud, lunes por la mañana, sonriendo, frescos. Tal vez solo dormiste 2 horas, pero estás feliz. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de ser productivo. No estás en una cama de hospital con tanques de oxígeno. Puedes caminar. Lloras porque no tienes carro, tienes 2 piernas. Te aseguro que nadie en la tierra cambiaría sus 2 piernas por un auto del año. Nos quejamos de lo que no tenemos y nos enfocamos en lo que no tenemos, y al enfocarnos en ello perdemos nuestra actitud. Entonces nuestra actitud se corrompe porque nuestros pensamientos se corrompieron a causa de lo que con nuestros sentidos percibimos. Pero tenemos nosotros que elegir y ser sabios para determinar qué pensamientos sí le doy lugar en mi mente y cuál no. Y cuando el pensamiento equivocado venga a tu mente y te diga: mira, llevas trabajando tanto tiempo y sigues transportándote en micro, dile: es para conocer gente. ¿Sí? Mira, sigues aquí en el metro. Voy más rápido que el que va en el carro. ¿Sí o no? Ya estabas más seguro. A veces hasta tienes guardia personal. De tan seguro que vas. Pero, ¿por qué ver lo negativo cuando podemos ver la bendición de Dios en medio de todas las situaciones? Dios quiere que nosotros tengamos una actitud correcta. Vamos a ver algunos rasgos característicos de una mentalidad de esclavo. Y esta produce actitudes de esclavo. Fíjese lo que dice ahí, Números capítulo 13, por favor, acompáñeme ahí. En cuanto usted lo tenga, dele un fuerte gloria a Dios, al Señor. Dice la palabra de Dios: el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Diga conmigo: que estoy por entregar. La bendición estaba ya casi en las manos de los israelitas. ¿Y qué hicieron ellos? No tuvieron la actitud correcta. Es como si yo dijera: yo tengo 100 pesos para regalárselos a la persona que quiera, y están listos aquí, y siempre es Laura la que se lleva mi billete, porque ella tiene la actitud correcta. Ustedes pensaban: ¿será? ¿Y si al rato me lo pide? ¿Y si no lo está diciendo en serio? Mientras usted pensaba, alguien actuó. Dios le dijo a Moisés: ¿sabes una cosa? Ya estoy por entregarles la tierra que les prometí. Reúne a 12 líderes. La versión 60 dice 12 príncipes. ¿Por qué? Porque líder es aquel que produce influencia. Liderazgo es influencia. Si tú dices que eres líder, pero no hay nadie detrás de ti siguiéndote, te estás autoengañando. Liderazgo es influencia. Entonces Moisés había determinado enviar a 12 líderes
uno de cada tribu. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos llegase e influyese en su tribu, produjesen influencia. Entonces Él los escogió para que fueran a explorar la tierra de Canaán. Y dice la Escritura, verso 17, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Muchas personas piensan que Israel no logró conquistar porque Israel puso sus ojos en aquello que no debía poner. En otras palabras, puso sus ojos en los gigantes, puso sus ojos en las murallas. Pero la Biblia es bastante clara. La instrucción de Moisés decía: sube a las montañas en el Negev y observa a sus habitantes y dime si son fuertes o débiles, si son muchos o son pocos. ¿Por qué Dios les está diciendo que ellos necesitan observar la circunstancia que van a enfrentar? No para darles una lección de matemáticas, ni para hacer un comparativo en cuanto a su físico. No, muchos de nosotros pensaríamos así: ellos son 100,000, nosotros 50,000, ya perdimos. Dios no quería darles lecciones matemáticas. Dios no quería que ellos se fijasen en el hecho de que eran gigantes y en el hecho de que ellos eran chaparritos. No. Dios quería que ellos se dieran cuenta del desafío que Dios estaba a punto de entregarles en sus manos, y lo único que ellos necesitaban era tener la actitud correcta ante el desafío. Hay desafíos que usted va a enfrentar en su vida que literalmente lo rebasan, que son imposibles para usted. Pero si usted tiene la actitud correcta, será más fácil enfrentarlos y abordarlos que si usted tuviera la actitud incorrecta. Entonces leamos, y dice la palabra de Dios, verso 19, dice: averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Dentro de estas ciudades que ellos exploraron y vieron estaba Jericó, y la Biblia dice que Jericó era una ciudad amurallada. Dice la palabra de Dios que Jericó estaba bien cerrada. Entonces, prácticamente una ciudad inconquistable. Y Moisés los envía primeramente al Negev. Y el Negev es el lugar donde viven los gigantes, donde viven los hijos de Anac. Y la Biblia dice que al cabo de 40 días, después de haber estado explorando esa tierra, estos hombres, estos 12, regresaron. Diga conmigo, la exploraron 40 días. 40 días es el mismo periodo que el Señor Jesucristo estuvo en el desierto. El número 40 representa la prueba que determina quién gobierna. Goliat estuvo vociferando contra el ejército de Israel durante espacio de 40 días. Esa es la prueba que determina quién gobierna. Es una lucha en la cual determina quién va a gobernar. Durante esos 40 días, esos exploradores estuvieron teniendo en sus mentes conflictos. El no puedo contra el sí se puede. Y en ese espacio de 40 días ellos decidieron que el no puedo iba a vencer, iba a ganar. Y la Biblia dice que Moisés les dijo que tomaran incluso muestras de los frutos de esa tierra. Y la Biblia nos dice que ellos cortaron un racimo de uvas y que este racimo de uvas era transportado por 2 hombres. Imagínese el tamaño de ese racimo de uvas, imagínese la bendición que había en ese lugar. Y la Biblia enfatiza que en esta época o en esa temporada era el tiempo en el cual maduraban las primeras uvas. ¿Por qué Dios no los envió antes? Dios los envió en la temporada en la que maduran las primeras uvas, porque Dios siempre te va a introducir a su promesa cuando sea el tiempo para ti. Dios no te va a introducir a sus promesas cuando tú aún no estés listo, cuando la promesa aún no esté completamente preparada. ¿Por qué? Porque esto podría traer a tu vida desaliento, desánimo. Hay bendiciones que van a venir sobre tu vida, pero cuando tú estés listo y tengas la capacidad de disfrutarlas. Y hay bendiciones que no vendrán en este momento, porque de venir en este momento sobre tu vida te destruirían. Hay personas que están buscando la prosperidad y esa prosperidad no va a venir hasta que los asuntos de su corazón se alineen a la voluntad de Dios. Porque si Dios les enviara prosperidad antes de que su corazón estuviera alineado, la prosperidad los destruiría. Entonces necesitamos darnos cuenta de que Dios les dijo, vayan a explorar. ¿Cuándo? Cuando ya las uvas estaban maduras. Dios nos va a permitir comenzar a ver y disfrutar
aquellas cosas que tiene para nosotros cuando nosotros estemos listos, cuando la bendición ya esté preparada. ¿Sí? Y dice, esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Lo primero, lo mejor, Dios lo había dispuesto para sus hijos. Usted está orando y dice, Dios, dame un carrito, aunque eche humo, dame un carrito. Pídale a Dios lo mejor. Dios le va a dar lo mejor. Él le va a responder en su tiempo, no en el de usted, en el tiempo de Él. Cuando su corazón de usted esté listo para recibir la bendición. Y entonces esa bendición sea eso, una bendición y no un tropiezo. Pero aspire a buenas cosas. Aspire a grandes cosas. Al cabo de los 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra y volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero, diga conmigo, pero, ¿sabe? Hay una enorme cantidad de personas que cuando encuentran un obstáculo, lo primero que anteponen es un pero. Pretextos. Tienen la posibilidad de conquistar. Es verdad que lo que Dios les prometió no es tan sencillo, pero Dios está con ellos. Pero, no, mejor desistimos. Mejor los ajos y las cebollas. Mejor regresamos a Egipto. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y los demás feos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Entonces Caleb les dijo, ¡ya cállense! Todos ustedes están diciendo un montón de cosas que no edifican. El Señor ya habló y Él nos dijo que subamos y conquistemos. Y entonces otro por ahí dijo, no podremos combatir contra esa gente. ¿No te das cuenta que son más fuertes que nosotros? Y comenzaron a esparcir. Diga conmigo, esparcir. La traducción de mi Biblia, Samuel Vázquez, dice escupir. ¿Por qué? Porque la gente con mala actitud no se lo reserva, lo escupe. Comienza a difundirlo, comienza a declararlo y con una actitud incorrecta. Entonces, esta gente que tenía una mentalidad de esclavo, que había atrofiado a la siguiente generación, ahora le enfrentaron una situación que los rebasaba. Lo primero que querían hacer era renunciar. Y para que no les impusieran el hacer lo que debían hacer y en lo cual debían de dar ejemplo de cómo se hacía, ellos preferían poner pretextos. Hay muchas personas que teniendo la capacidad para hacer las cosas no las hacen. ¿Por qué? Porque les va a representar un esfuerzo, un sacrificio. Y entonces mejor ponen un pretexto. Dice la escritura, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a escupir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Ellos decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas. Fíjese, y así nos veían ellos a nosotros. A ver, el más alto de aquí. Dani, vientos. A ver, Dani. Él es una anaquita, un gigante, ven. Pásate hasta acá. Sí, arriba. Él es una anaquita y yo soy un israelita. Y acá. Ya, tómenme la foto, ¿no? Aquí, pronto. Entonces ahí está él, el anaquita y yo el israelita y quizá más chaparrito. Pero la Biblia no nos narra cuando ellos platicaron. O sea, la gente que tiene una mala actitud vive con prejuicios en su mente y hace de esos prejuicios que son falsos realidad.
Ellos dicen, somos a sus ojos como langostas y a su parecer no valemos nada. Cuando se acercaron y dijeron, oiga, señor Anac, descendiente de Anac, ¿qué le parezco? Y él responde, ustedes son un pueblo insignificante. Están chafas. ¿Cuándo dialogaron? ¿Cuándo platicaron? Jamás. Pero la gente, gracias Dan, que tiene malas actitudes, suele dejarse llevar por lo que sus pensamientos les dictan. Y tienen pensamientos equivocados y tienen preceptos equivocados. Y de esa forma ellos viven. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a elegir y determinar qué pensamientos son los que les van a permitir alcanzar su destino. Entonces, después de que ellos dijeron esto, el pueblo se puso a llorar y a gritar. ¡Ah! Y gritos y lamentos. ¿Qué hacemos aquí? Y por ahí alguien dijo, vamos a apedrear a Moisés y vamos a apedrear a Aarón. Y todos decían, buena idea, sí. Y dice la Biblia, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Ya estaban en el desierto, estaban a punto de conquistar y estos bárbaros se querían regresar a Egipto. Más nos valdría morir en el desierto. Aguas con lo que usted dice cuando está respondiendo inadecuadamente ante una circunstancia, porque lo que usted dice puede convertirse en su realidad. Dios les concedió a ellos morirse en el desierto. Ahorita lo vamos a leer. Dice, ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. La gente con actitudes incorrectas siempre busca a alguien que le haga segunda, alguien que respalde su manera de pensar. Y dice, ¿no te diste cuenta como que hoy el pastor nos habló y estaba como enojado? Sí, es cierto, ya van 2 veces que predica así como que estaba enojado. Te están buscando alguien que hable como ellos, alguien que hable su lenguaje y después, oiga hermano, que usted estaba diciendo que sintió algo. No hermano, fue aquel hermanito quien me dijo. Ya buscan un cabecilla para aventarlo por delante. Y dice, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Ahí estaban también Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone. Diga conmigo, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone. Cada vez que la escritura se refiere a ellos, los relaciona con sus padres, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone. ¿Por qué razón? Porque estos hombres eran hombres que vivían bajo autoridad. La generación de sus padres era una generación corrompida a causa de una mentalidad equivocada. Ellos deseaban los ajos y las cebollas, no tenían una visión para conquistar. Los otros 10 príncipes habían sido contaminados por sus padres, que deseaban los ajos y las cebollas. Pero Josué y Caleb, a pesar de que vivían bajo autoridad, siempre habían guardado su corazón. Siempre habían tenido un corazón para esperar en lo que Dios podía hacer. Puede ser que en este momento en tu desierto no tengas a la persona idónea sobre tu vida, la persona adecuada. Pero créeme una cosa, no tenemos el liderazgo que merecemos, tenemos el liderazgo que necesitamos. Este pueblo murmurador tenía a Moisés y ellos tiro por viaje lo querían agarrar a pedradas. Yo pienso, ¿qué hubiera sido del pueblo de Israel si hubieran tenido como pastor al profeta Elías? Imagínense, Elías era un hombre rudo. ¿No quieres entrarle, Señor, que caiga fuego del cielo? Y ¡pum! ¿No quiere venir usted a la velada de oración? Señor, que caiga fuego del cielo. ¡Pum! ¿Ya ve? No se queje. Dios es bueno con usted. Estos 2 hombres vivían bajo autoridad, pero sabían guardar su corazón. Y dice la Biblia que ellos habían participado en la exploración de la tierra y ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena.
Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Pero toda la comunidad hablaba de apedrearlos. Y entonces Dios tiene que manifestarse. Y Dios dice: ¿hasta cuándo este pueblo rebelde va a seguir tentándome y menospreciándome? Le dice a Moisés: ¿sabes qué? Hazte a un lado, voy a acabar con ellos y de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Y Moisés se pone a interceder y dice: Señor, pero no los destruyas, porque todos los pueblos saben que tú nos sacaste de Egipto y que tú nos prometiste entrar a la tierra prometida. Tú lo juraste. Y fíjense lo que dice la Escritura en el verso 20. Entonces el Señor le respondió: me pides que los perdone y los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Caleb tuvo una actitud diferente y Dios dice: Caleb va a poder conquistar. Y algo que me sorprende es que después de que entran a la tierra prometida y la conquistan, 40 años después, Caleb entra con Josué y le dice: entrégame el Negev. Entrégame la tierra montañosa, esa será mi heredad. Porque tal era mi vigor hace 40 años, es hoy. Yo te aseguro que este hombre de 80 años no tenía la misma masa muscular que 40 años antes. Ni tenía la capacidad de correr como 40 años antes. Ni tenía la capacidad de esquivar golpes como 40 años antes. Pero Caleb sabía que el enfrentar las circunstancias y resolverlas de manera adecuada no depende de tu situación, de tu habilidad o tu capacidad. Depende de tu actitud. Y la Biblia nos enseña que este hombre conquistó. Y en Jueces, en el primer capítulo, nos dice que su hija le dijo: padre, dame una herencia. Quiero que me des manantiales de las regiones altas y manantiales de las regiones bajas. Si usted quiere saber qué significa esto, pida en la librería la conferencia Intereses que trascienden. Esto ya lo enseñé hace como 2 años, pero solo para que tenga un conocimiento un poquito más amplio de esto. Pero ¿qué hizo a Caleb conquistar? Su actitud. Tenía una actitud diferente. ¿Cómo enfrenta usted las dificultades? ¿Renunciando? ¿Molestándose? ¿Enojándose? ¿Cómo enfrenta esas situaciones? La Biblia nos dice que Josué y Caleb se convirtieron en la excepción de Dios. Dios dijo: todos los censados mayores de 20 años no entrarán a la tierra. Todos estos andarán dando vueltas en el desierto y se morirán en el desierto conforme a los dichos de su boca. Pero aquellos niños que ustedes decían que serían el botín de guerra, ellos sí entrarán y conquistarán la tierra. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que si tú no quieres, Dios levantará otra generación que quiera. Hace un tiempo, platicando con el profeta Manzano, platicábamos y él me decía: ¿te has dado cuenta de lo que Dios está haciendo contigo? ¿Del por qué Dios te está rodeando de tales personas? Digo, con él si respondes algo luego te dice que no es así. Por eso le dije: ¿qué piensa usted? Y entonces él me dijo: Dios lo está haciendo no por causa de ellos, sino por causa de sus hijos. Dios te ha traído a esa gente por causa de sus hijos, porque vas a ser un pastor de gran influencia para sus hijos. Entonces algunos de ustedes no quieren ceñirse a mi liderazgo, pero Dios los ha traído aquí por causa de sus hijos, porque sus hijos sí van a querer ceñirse a este liderazgo y vamos a alcanzar entonces lo prometido por Dios. Tal vez tú quieras seguir dando vueltas.
pero tus hijos tienen una mentalidad diferente. Ellos ya están libres de esa transición de esclavitud a libertad. Ellos ya se saben libres y ahora tienen otra mentalidad de libres a conquistadores. Nosotros tenemos que tener esa actitud, esa determinación. Verso 36, los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. No nos dice de qué era la plaga, pero imagínense, si usted tiene una mala actitud, hasta los piojos se le cargan. Yo quise imaginarme que era de piojos. No dice ahí de qué, tal vez sapos. Si tiene una mala actitud, ¿quién sabe qué atraiga a usted? ¿No? Tenga buena actitud y entonces va a traer a su vida las chicas, puros Josés. Y los chavos, ya ni les digo para que no pequen, pero piense en eso. Su actitud determina qué está cerca de usted. Su actitud va a determinar qué es atractivo y a qué usted se acerca y qué se acerca a usted. Si tenemos una mala actitud, hacemos a un lado las bendiciones de Dios y atraemos las plagas. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Todos los demás perecieron en el desierto, cuando tenían la posibilidad de conquistar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a enfrentar las circunstancias de la vida? No basta con que tengamos habilidades, talentos, capacidad. Necesitamos tener actitud. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 5: hay en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Ese pasaje es uno de mis pasajes preferidos. Cuando me convertí al Señor, cuando el Señor me reveló su palabra y encontré este pasaje en la Biblia, lo tomé como uno de los fundamentos de lo que sería mi caminar cristiano. Una buena actitud. Porque hay cosas que quizá no nos gustan, hay cosas que quizá no son agradables, hay cosas en las cuales quizá no estemos de acuerdo, hay cosas que parecieran ser difíciles, otras imposibles, nos rebasaron por completo. Pero sin importar qué sea lo que estés enfrentando, sin importar qué tan crudo sea tu desierto, qué tan difícil sea este momento, de Dios siempre tendremos una promesa. Y lo importante es tener una buena actitud, porque posiblemente aún no recibes el trabajo de tus sueños. Acuérdate que ellos entraron a la tierra hasta que ésta producía las primeras uvas maduras. Posiblemente te estás viviendo en un periodo de transición y no recibes lo que has pedido, porque Dios sabe que en este periodo de transición pudiera algo estorbar y truncar tu destino. Por eso Dios te dice: espérate. Todas las promesas de Dios para nosotros son en el sí y en el amén. Y cuando no recibimos algo que nosotros queremos y deseamos, entonces es tiempo de preguntarle a Dios: ¿debo esperar? No me voy a frustrar en la espera, voy a tener una buena actitud. Porque cuando tenemos una buena actitud, hasta la espera se acorta. Pero si tenemos una mala actitud, pues cada instante nos va a parecer una eternidad y entonces vamos a sufrir. Tengamos una buena actitud. Sí, nuestra actitud determina nuestro destino. Piense en la actitud de Jesús. ¿A dónde lo llevó su actitud? Alguno diría a la cruz. Mentira. La actitud de Jesús lo llevó a estar sentado a la derecha del Padre. Y Él ahí está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros. Él menospreció la cruz y la vergüenza que ella significaba, y con gozo se dirigió a ella, a ese lugar, al Calvario, para rescatarte a ti y a mí. La pregunta es: ¿hoy qué actitud tenemos hacia las cosas de Dios?
¿Qué actitud tenemos? Él ya sabía que muchos de nosotros íbamos a decir: no, prefiero divertirme a ir a la iglesia, prefiero hacer hoy trabajo o lavar hoy ropa que ir a buscar a Dios. El camino al Calvario, cientos de pensamientos atravesaban por su mente. Demonios lo atormentaban en su mente, pero él solo fijaba su mente en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo digno de alabanza. No importa la circunstancia que estés caminando, viviendo, enfrentando, siempre ten una buena actitud, porque tu desierto no tiene por qué durar 40 años. Tu situación adversa no tiene por qué durar para siempre. No tienes por qué morir en ese desierto. Solo ten la actitud correcta y prepárate para conquistar, porque Dios está contigo. Y si tú eres fiel a sus promesas, manteniéndote firme en ellas, y Él se agrada de ti, te lo va a conceder. Que Dios nos haga un pueblo con una buena actitud. ¿Por qué no volteas con el de lado y le das una muestra de buena actitud sonriéndole? Dile: mira qué bonita sonrisa tengo. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Digno eres, Jesús. Gracias. Qué maravilloso es tener un Dios tan grandioso como nuestro Dios, porque Él está atento a nuestras situaciones y Él te dice: ánimo, no todo está perdido, yo tengo algo mejor para ti. Amén. ¿Está convencido de eso? Entonces le voy a pedir algo: salga de su lugar y dígale a 2 o 3 personas: Dios tiene un gran destino para ti. Pero espéreme, no quiero que salga y les diga: Dios te bendiga. No. Salga y dígales: estoy convencido de que Dios tiene un gran destino para ti. Y usted, fíjese lo que van a producir sus palabras, pero mire a la gente a los ojos y fíjese lo que van a producir sus palabras. Ahora sí, salga de su lugar y dígaselo a alguien. Dios tiene grandes cosas para usted. Que su desierto no le robe el gozo. Que su desierto no le impida ver a Dios. En medio de su desierto, confíe que lo mejor de Dios para su vida está por venir. No se acostumbre a estar en el desierto, porque hay una tierra donde abundan la leche y la miel.
Solo es un proceso que tenemos que atravesar y vivir, pero con gusto y con alegría nos gozaremos al estar en su presencia. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Digno eres, Señor. Digno eres, Cristo. Aleluya. Dios es maravilloso. Cuando usted atraviese por problemas, usted diga, bueno, al menos a mí no me brinca la cara. Oremos por nuestra ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú eres nuestra paz, eres nuestro descanso. Tú eres quien sacias de bien nuestra vida. Tú, Señor, nos rodeas de favores y misericordias, porque nos amas. Sí, sí. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, tu iglesia quiere presentar sus ofrendas delante de ti, porque eres bueno. No lo hacemos por necesidad ni por obligación, lo hacemos porque sabemos que tú amas a quien da con alegría. Bendice cada una de las familias aquí representadas, Dios. Multiplica sus ingresos. Permíteles en todo momento vivir con una mentalidad de conquista y mantener esa actitud en todo lo que hagan. Prospera cada empresa, cada negocio, cada profesión, cada pensión, cada beca en este lugar representada. Y a todos aquellos, Dios, que este día han escuchado mis palabras, bendícelos y multiplícales. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te damos gracias. Amén. Amén. Amén.